me voy a mi casa sabiendo que pude salvar una vida. Y el tema es, ¿qué pasa cuando no salvas esa vida? ¿Cómo vas a tu casa? Bienvenidos al séptimo programa de Sin Plan B, en este caso en Rosario, División Seguridad, temporada Seguridad, como queramos llamarlo. ¿Cómo anda César? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Fede? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. La verdad que nada, ayer un día intenso, hoy seguimos Y después bajo lluvia, ¿eh? y hoy bajo lluvia, una noche la verdad que con buena tormenta, pero nada, bien, la verdad que emocionado por lo que se nos viene para adelante. Hoy tenemos Unos cuantos también, ¿eh? unos cuantos y figuras o personas que creo que van dejando su huella a ¿Con quién estamos hoy? Contar un poco. Estamos con Natalia Di Paolo, ¿sí? Nada, es psicóloga, especialista en recursos humanos. Tiene bastante trayectoria. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Qué Ah. tal? Buenos días. Gracias por venir, primero que nada. Tal Gracias cual. por invitarme. No, por favor. Era complicado, ahora por suerte no llueve, era complicado si era con lluvia, ¿eh? Era complicado llegar, digamos, ¿no? Llegar en general, A la ¿no? madrugada lo pensé, ¿eh? Ah. En Yo soy de San Nicolás y la verdad es que vivo en un 8º piso y el viento y... Se complicó. Yo soy de Ramallo, oriundo de Ramallo. Ah, bueno, vivimos Bueno, tengo mis cerca. padres, sí. Bien ahí. Nada. Nati, para que te hagas una idea, viniste, te pedimos una canción, queremos saber por qué elegiste esa canción. ¿Cuál fue el motivo real? Eh, Además de lo que dijiste, que fue la canción que más te salió en Spotify, qué sé yo, ¿cuál es el motivo real de escuchar tanto esa canción? en realidad me gusta Imagine Dragons, me gustan las canciones que tienen fuerza y por ahí la letra habla de los demonios, ¿no? Que cada uno puede Bien. tener. Y me parece, si bien me agarró de sorpresa cuando me lo preguntaste, pero que tiene mucho que ver con algunas de las cuestiones con las que uno a veces se encuentra para sostener comportamientos seguros y otras cuestiones que hacen a la seguridad. Ahí va. Nada, Dale. más allá de que tenés la segunda pregunta vos, Es más difícil, ¿eh? que yo creo que es la más difícil, me gusta esto de poder mantener una cultura segura, ¿sí? Nada, contanos ahí breve, muy cortito, ¿cómo es esto de tratar de mantener una cultura segura? Ya, siempre que uno habla de cultura, primero no es algo que se cambie de la noche a la mañana, no es algo que se fomente de la noche a la mañana, estamos hablando de transformaciones más radicales o más internas. O sea que en realidad es el gran desafío que uno tiene que perseguir siempre y dudo que alguna vez uno llegue, bueno, llegamos a tener la cultura óptima de seguridad que buscamos. Ah, sí, incluso si crees que llegaste, estás en un problema, no solamente por el hecho de decir que llegaste, porque ya para mí hay un problema, sino que empieza a relajar todo el sistema y volvés a caer, digamos, ¿no? Entonces, Sí, cuando vuelve el riesgo también, obvio. obvio, por supuesto. O tiende al error humano, que creo que es un poco por donde va esto. Nati, capaz que de vuelta, esta es la pregunta más difícil que vamos a hacer. Porque queremos saber quién sos vos, cómo te definirías. Para ver, porque hoy ya me gustó mucho la canción y el porqué de la canción. Entonces, ¿quién es Natalia? ¿Quién soy? Soy una apasionada. Y quienes me conocen por ahí sí lo que hablan es de todo el empeño que le pongo a las cosas que me gustan. Creo que soy una de las... No debe haber mucha gente tan afortunada de disfrutar lo que hace. Yo me doy el gusto de decir que disfruto de todo lo que hago en mi actividad laboral. No fue fácil llegar a donde estoy y que calculo que todavía me queda mucho camino por delante, pero disfruto de cada cosa que hago y siento que hago lo importante, que lo que yo hago es importante, ¿no? Pero no me refiero a las empresas para las que trabajo o por lo que pueda cobrar o no, que la cosa no va por ahí, sino que a veces, aunque nadie lo note, uno se va a dormir sabiendo que tal vez salvó una vida o tal vez previno un accidente, un incidente. Y es difícil medir el impacto de lo que uno hace, porque lo que uno previene, uno no puede decir yo previne X accidentes. Sin duda. Pero me parece que de todas las cosas en las que uno puede trabajar con la preservación de la vida, que es un valor fundamental, para mí es algo que me llena de orgullo. A veces es la primera vez que lo digo, lo pensaba cuando venía para acá, pero creo que soy una afortunada de poder haberme construido un lugar que no es fácil, no es habitual, no es común que los psicólogos trabajen en prevención de accidentes. Los psicólogos hacen consultorio, atienden pacientes, que es lo más común, es lo que te enseñan en la facultad, que sos eso o no serás mucho más que eso. A mí siempre me gustó la vida en las empresas.
desde estudiante iba buscando formaciones más orientadas a recursos humanos, pero no lo que era reclutamiento, selección, que es donde también trabajan más popularmente los psicólogos, sino la vida de las organizaciones. El proceso Dentro de la empresa, digamos, ¿no? dentro de la empresa. Siempre trabajé como asesora o como consultora, pero trabajando las estructuras, las jerarquías, las relaciones de poder, la comunicación. Lo que en general va hacia el lado más de recursos humanos desde ese lado, ¿no? Lo genérico, lo estructural. Exacto. Que en realidad ahí es donde es el germen de donde suceden todas las cosas, las buenas y las malas, como pueden ser No, no de tan los buenas. accidentes. Tal cual. No hay mucha formación, sí hay formación para psicólogos en recursos humanos. Cuando yo arranqué a trabajar en seguridad no había no había, o por lo menos hasta donde yo investigué en ese momento, que fue en el 2016, no había formación para psicólogos. Y creo que hoy no hay en Argentina que se quieran orientar a trabajar en seguridad o en prevención de accidentes. Vos sabés que quiero dar antes que sigas, pues ya te di con ganas de las 10 preguntas que tenés, que ya las conozco, ya te veo. preguntas? No, ya lo veo, te quiere atacar con preguntas. Me dejó un campo muy abierto. Vos sabés que quiero hacer una pequeña reflexión. En las 6 entrevistas anteriores y en esta también, yo me doy cuenta, capaz que es normal acá, pero todas las personas que han venido, no es que la profesión en la que tienen o el momento en el que estaban, ya estaba todo dado. Todos fueron como emprendedores dentro de su misma profesión. Estuvo el chico del colegio de higienistas, estuvieron los bomberos, el voluntario, o sea que... Está bien, yo entiendo que es un tema de generación, que a mi generación no creo que le pase eso, porque ya está todo dado, pero como todos son emprendedores en sí mismos, ¿no? Porque tuvieron que ir a buscar esa bibliografía, esa manera de hacer las cosas, no estaba todo dado, y eso es algo que es importante. Y otra cosa que me quedó grabado cuando le dijiste, y le dijeron muchas veces también ahora, me voy a mi casa sabiendo que pude salvar una vida. Y eso fue algo que se repitió ayer un montón. Muchísimo. Y el tema es, ¿qué pasa cuando no salvas esa vida? ¿Cómo vas a tu casa? Quiero que vaya un poquito por ahí, perdona que te tire preguntas, me vas a matar, pero ¿cómo es ese momento, no? Ese día después de decir, bueno, capaz que pasó tal cosa o tal otra y no lo pudimos resolver, sabiendo el problema que había o no sabiéndolo, que capaz que está peor eso. ¿Qué pasa cuando está esa situación dentro de la empresa? La experiencia de una muerte es una de las situaciones más traumáticas. Una muerte de un compañero de trabajo es una de las experiencias más traumáticas. Yo tuve la suerte, en realidad cuando yo empecé a trabajar en seguridad, la oportunidad se abre después de una muerte. Desde que yo estoy trabajando no me tocó, sí a lo mejor algún accidente un poco más grave, pero no una muerte. Sí, yo empecé a trabajar en esto, en una empresa en particular, a 2 meses de haber un evento. de haber un evento que desencadenó la muerte de una persona. Si bien vuelvo a esto de que no hay formación para psicólogos que nos dedicamos a esto, no es muy distinto de lo que pasa en la clínica. Yo empecé a trabajar en una empresa en duelo. Claro. Con todo lo que pasa con el duelo, enojos, broncas, porque además es algo que no debería haber sucedido. Ninguna persona debería morir en ocasión de su trabajo. Todos los accidentes son prevenibles. 100%. Y generalmente lo que pasa es que uno se la ve venir. Y uno ya sabe. Rara vez un accidente sorprende y dice, bueno, Sacándolo del ámbito laboral de una industria, nada, vos ves en general, ¿no? El ser humano como que lo percibe. Si acá va a pasar algo seguro. Más tarde o más temprano termina pasando, ¿no? Sí. Es decir, en ese sentido va... Y es esta cuestión de la sensación, del miedo, a lo mejor que por ahí tiene mala prensa, o el dudar, o el desconfiar. En general el recorrido de recursos humanos en las empresas va por el lado de la confianza, con confiar en el otro. Y yo justamente digo lo contrario, lo que yo digo a veces no tiene prensa, no está tan bueno, no vende tanto cuando uno dice hay que ser un poco desconfiado. Pero deja mucho impacto, lleva mucho tiempo recuperarse de una pérdida, de una muerte. Y si bien yo tuve la suerte de que desde que estoy trabajando en esto no me sucedió, siempre tal vez es lo que más le temo. Ser. Sobre todo, ¿qué? No las muertes inesperadas que uno no ve venir o no dimensiona, que hoy no se me ocurre en el ámbito de las empresas en las que trabajo, qué es lo que uno no puede dimensionar. Es un evento catastrófico, climático o algo... Una condición fuera de... Pero la mayoría de las cosas, que es lo que a mí siempre me preocupa, es que a mí no podría seguir conciliando el sueño si uno se ve venir algunas cosas que pudo gestionar, que pudo prevenir.
con todo lo difícil que eso es, porque no siempre depende directamente de uno. No, sin duda. Depende de un montonazo de factores y sobre todo que la gente con la que uno tiene que trabajar y que a lo mejor sí puede tomar esas decisiones, esté igual de convencido 100%. de que uno, de que ahí hay un riesgo crítico Tal cual. y que hay que abordarlo ya mismo. Eso por ahí es el desafío más grande para quienes trabajamos en seguridad, ¿no? Ahí, la verdad que con lo que estás diciendo, tocaste un punto sensible que lo nombraste inicialmente, que es el tema de la cultura y ese mantener la cultura o generar ese cambio, esa transformación. ¿Cómo haces con tus pares? Eso por un lado. ¿Cómo es el día a día tuyo en ese sentido? Y por otro lado, ¿qué es dentro y qué es fuera desde el punto de vista cultural? Hablando de seguridad y higiene. ¿Qué es dentro de la empresa? ¿Qué es fuera de la empresa? ¿Cuáles son esas trabas? ¿Cuáles son esos palos en la rueda que aparecen? Me decís, primer día que entré a trabajar acá, 2 meses de un accidente de esta categoría. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo encaraste en ese camino? Nada, Un descubrimiento. es que yo voy a una empresa Sin duda. a trabajar, hace 2 meses, y ya entro a mirar toda la empresa como, Ey, tengo miedo. ahí ¿no? lo primero que se me viene a la mente, y claramente no soy psicólogo, no tengo expertise en eso, es cómo vas desde lo general a lo particular. Porque ahí decís, la empresa está en duelo, sí, pero pues hay 100 personas que cada una, además de la empresa, tiene un duelo distinto, ¿no? Exacto. Es un quilombo. Exacto. Imagino que dentro de la profesión, no sé si disfruto o no, pero es realmente lo que vas a hacer. O sea, tu pasión está ahí, en ayudar a los demás. De lo general, en lo particular, uno a uno, es una locura. ¿Sabes por qué me sonreí cuando lo decías? Porque a mí me llevó tiempo entender lo que había hecho, dónde me había metido. Yo creo que si con la conciencia de hoy ¿Dónde me metí? vuelvo a esa situación, lo haría sin duda, pero cómo me salió bien, digamos, en el sentido de que aceptaron algo que era nuevo, que era novedoso. Además de esto que digo, al no haber formación, al no haber, yo entré a trabajar en un programa que se llamaba Programa de Comportamiento Seguro, que está basado en la seguridad basada en el comportamiento. Correcto. Que en Argentina en ese momento no había casi antecedentes. Nosotros, es más, 2 años más tarde fuimos a un congreso y era una novedad, para mí inclusive, ¿no? Y uno ahora piensa, ¿cómo ningún psicólogo trabaja en prevención hasta ese momento? Porque los comportamientos, las emociones, los lapsos, los síntomas, el estado de ánimo, todo influye. Obviamente complementando la gestión de seguridad Sí, obvio. tradicional. Pero es una pata que hasta ese momento, ahora sí en otros países de Latinoamérica, pero en Argentina no estaba explotada. Ahora hay otras empresas multinacionales que uno ve que tienen como otra apertura a trabajar en conductas en gestión de comportamientos. Pero imagínense que para mí, además yo no era del palo, no era del área, entonces tuve que empezar a aprender que era un método, que era un procedimiento, no del lado de recursos humanos, que era lo que yo conocía, sino todo lo que tenía que ver con gestión en seguridad, hacerme un lugar, porque en realidad, además de duelo, lo que había era mucho enojo y era rechazo a cualquier cuestión nueva, porque entonces, claro, ahora salen los recursos, ahora están las inversiones, ahora nos ponen una psicóloga. Esperamos que pasara todo esto para después. Exactamente. Entonces fue muy difícil, porque uno por ahí, sobre todo cuando se acercaba uno más al grupo de referencia de esta persona que había fallecido, era donde más delicado se volvía el tema, porque inclusive muchos años ni siquiera se pudo hablar de ese incidente. Era como tabú. Era tan movilizante hasta para los compañeros, para la propia empresa, era algo como que uno no encontraba las palabras porque no tenía explicación, o no había, más allá de las explicaciones de la investigación y estas cuestiones, no hay explicación de por qué una persona muere en una situación de trabajo, en un lugar donde ya habían estado evidenciados ciertos riesgos y de repente pasa lo inesperado, lo que nadie se imaginó nunca que iba a suceder. Yo creo que el desafío más grande fue integrarme en un grupo. Vos me hablabas de compañeros. En realidad para mí mis compañeros son toda la empresa, porque yo soy una externa, un sapo de otro charco, porque en realidad la única psicóloga, después son todos prevencionistas o ingenieros o gerentes, y uno viene a hablar otro lenguaje. Y además se tiene que hacer un lugar, y además tiene este tipo de programas en los que yo trabajo apuntan mucho a la motivación. Claro. Un programa que intenta ser positivo, entonces tiene que haber una energía particular, no es para todos los momentos
Y a mí me tocó implementarlo en el peor momento, donde había un descreimiento general de lo que podía llegar a causar. Y en realidad con el paso del tiempo uno fue construyendo. A mí me tocó implementar un programa que venía como enlatado de Chile, que en Chile había funcionado muy bien, con la idiosincrasia que tienen los chilenos, toda la que no es lo mismo de acá. Y esta era una empresa que además estaba pasando por una situación que era muy singular. Y bueno, el desafío además fue adaptar todo eso para que funcione, empezar de a poco, no generar mucho ruido donde a lo mejor había mucha resistencia. Y con el correr del tiempo fueron pasando cosas por demás de buenas. Sobre todo la posibilidad, porque mi trabajo no solo implica aportar, colaborar en lo que es la investigación de incidentes, colaborar en lo que es el registro de conductas y en función de observaciones que pueden ser seguras o inseguras, entrenar a gente para que brindan retroalimentación positiva de lo que está bien, para que lo que está bien se siga sosteniendo en el tiempo y lo que está mal se pueda corregir. Pero mi trabajo principal siempre fue en el piso de planta, con los operarios. Ahí donde está la gente que se accidenta, la gente que toma la última decisión que los lleva a accidentarse. Y la verdad es que para mí fue muy gratificante, muy reconfortante, sobre todo porque uno empezó a vivir las cosas que iba viviendo esas personas, ¿no? Las dificultades que tenían en el día al día, las trabas que tenían para sostener un comportamiento seguro. Pasamos la pandemia con todo lo que eso implicó, un cambio en el modo de vida, los miedos. Entonces en algún momento se instaló como le llamábamos apoyo psicosocial, que era la posibilidad de que si alguien tenía alguna dificultad a nivel emocional, algún problema personal, pudiera también ir a hablar de lo que le pasaba y uno podía evaluar la situación, diagnosticar y acompañar para darle la mejor resolución posible. Y todo eso definitivamente, o sea, que un trabajador venga a su lugar de trabajo y esté enfocado dentro de lo que se puede estar enfocado hoy en día, porque estamos tapados de problemas, estamos tapados de estrés, dormimos mal, nuestra calidad de vida no es la misma que era hace tiempo atrás. Yo creo que eso hoy, yo hace 8 años que trabajo en esto y el foco fue poniéndose en distintas cuestiones en función de cómo fue evolucionando lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Ahí es cuando entra la palabra que creo que está no en boca de todos, sino que hay empresas como sé que Vibu está así, es ¿verdad? De bienestar, ¿no? Como concepto de no solo somos una empresa, bonito lo dijiste, descanso, todo involucra todo, ¿se entiende? O sea, la persona va con sus problemas y vuelve con los problemas de él y con los del trabajo, a la casa, y eso va siendo como dijiste, como una pelota que después explota. Y va el trabajo con los problemas de la casa. Exactamente, correcto. Antes era más cuando no existían estos aparatos, era más, uno dejaba las cosas allá y se enteraba de alguna cosa afuera si había un tema gravísimo. Ahora es lo de adentro afuera, lo de afuera adentro. Hoy es 24 horas. Todo el tiempo. Y más en estos cargos gerenciales también, ¿no? Que, como te digo. ¿Cómo manejas eso? De la casa, el trabajo, tiempos, porque obviamente demanda. Si tu posición, tu profesión demanda mucho, lo que se escucha, la empatía, el ponerte en escuchar. ¿Cómo lo llevas eso a la casa? ¿Cómo? ¿En mi vida personal o en la gente con la que de eso no voy? En realidad, bueno, a veces uno hace malabares, ¿no? Porque no es el único trabajo que yo tengo. También soy responsable de un departamento corporativo de recursos humanos en otra empresa, que si bien no trabajo full time todos los días, mi responsabilidad sí es full time. Y además, que es algo que me gusta mucho, doy clases en la universidad, en la licenciatura de Higiene y Seguridad. Hermoso. No sé si se me hubiera ocurrido, yo soy docente universitaria, hacía años y nunca lo había explotado, y cuando me presentaron la propuesta, acepté sin dudar, sabiendo que encima se me iba a llenar. Que las 4 horas son 8, en realidad, o son 4 horas de clase de dar o lo que sean las horas, y son el doble por lo menos para preparar, hacer todo lo que hay que hacer. Tomar exámenes y demás, pero para mí el desafío era, yo tenía la oportunidad, o la tengo, de hablar con la gente que se va a dedicar a higiene y seguridad en el mismo momento en el que se está formando. Que era lo que las dificultades que empecé a ver cuando empecé a trabajar en esto, que a los técnicos en higiene y seguridad o los licenciados
le falta una formación humana, le falta una sensibilidad en qué le pasa a la gente a nivel de su conducta y sus emociones. Ayer con parte de los entrevistados salió esto de la parte dura o habilidades duras que los prevencionistas tenemos y que, nada, las currículas están básicamente escritas sobre eso, leyes, normativas y ahora la parte blanda no hacemos nada. Entonces es como que es excelente lo que vos estás diciendo para un profesional y nada, nos gustaría así que transmita ese mensaje para quien nos está viendo, para quien nos va a ver, para quien quiere arrancar esa carrera. Nada, tiene que ir complementando las dos cosas. Obviamente que la parte dura tiene que estar, un análisis de riesgo, leyes, es lo que de alguna manera también nos marca un poco el norte, pero no tenemos que descuidar la otra parte, ¿no? Es decir, la otra parte blanda creo que es crítica. Es que no es una sin la otra. En realidad, todo eso que vos nombrás se llaman antecedentes o activadores. O sea, es importante que yo sepa lo que tengo que hacer para que tenga un comportamiento seguro. ¿Es suficiente? No. Si no, haríamos un curso de manejo y no habría accidente de tránsito, ¿no? Y está toda la parte humana, que es la gestión del riesgo, que es de cada uno. Vos hablas de cultura, pero además de una cultura, que es algo como más general, es de cada uno en cada momento del día. En cada día y en cada momento del Cada día. estadio del día de cada uno, digamos, ¿no? Exactamente, o sea, cómo impactan las emociones. Inclusive yo siempre digo que la percepción del riesgo es subjetiva, porque depende de, no sé, yo hoy vine, salí a horario de mi casa, entonces transité la autopista a 120 kilómetros por hora, que era lo que el máximo permitido, pero si hubiera salido más tarde, porque me quedé dormida, porque tuve un percance, y Capaz que venía más rápido. ¿qué me va a pasar? Y esta vez, ¿qué me va a pasar? Entonces, el hecho de poder ser conscientes cuando uno está atacado por esos apuros, por esas complacencias, o por esos enojos, o por esas frustraciones que hacen que uno como resignifique la percepción del riesgo y entonces, total, esta vez, ¿qué me va a pasar? A veces el desafío más grande y lo más difícil, que uno tenga conciencia todo el tiempo y saber que si yo percibo un riesgo hoy que estoy tranquila, es el mismo riesgo que por ahí me cuesta percibir cuando no estoy tan tranquila en algún otro momento. Esto respecto de tener la seguridad en mente y trabajarlo con conciencia, ¿no? Tal cual. Pero después hay toda otra cuestión en la que yo me metí en estos últimos 2 o 3 años, que tiene que ver con lo que no es tan consciente, con los lapsus, con los olvidos, porque en realidad en la empresa en la que trabajo, producto de la investigación de accidentes, nos empezamos a dar cuenta que la mayoría de los incidentes eran, no me di cuenta. No sé, bloqueé un equipo y era el otro. Creí que apreté el botón y no lo apreté. Y esto es distinto de lo que venía pasando. ¿Qué está pasando? Dijiste vos, ¿no? Exactamente. Y en realidad a través de un estudio nosotros veníamos como evaluando a la gente que hacía tareas de riesgo con una evaluación que es bastante objetiva, que arroja resultados objetivos de cómo es el funcionamiento cognitivo de la persona en el aquí y ahora. Cómo está su atención, su memoria, su concentración. Depende profundo eso. Para un usuario en una línea operativa. Porque es un Nada. trabajo muy repetitivo. Sí, Pero ahí está, el riesgo está ahí también, en realidad. Definitivamente. De ahí verlo de manera variable. Piloto automático. me parece súper profundo lo que está diciendo. Es decir, un análisis cognitivo de una persona que está en una línea de trabajo. Es decir, entender qué es lo que está pasando acá adentro. Pero ¿sabés qué nos pasó? Además, esa evaluación empieza con algunas preguntas, ¿no? ¿A qué hora se durmió en la noche? ¿A qué hora se despertó a la mañana? Simple. Lo hacíamos los días lunes. Sacamos el 90% de los entrevistados dormían entre 3 y 4 horas. Los días lunes. Los días lunes, que era el día que nosotros nos tocaba, probablemente era una habitualidad, ¿no? Y entonces la persona decía, no, ayudó con dormir 3 horitas, ando bárbaro. Entonces después hacían la prueba y estaban torpes. O sea, ellos se sentían lúcidos, espectacular, pero no en su desempeño no. olvídate. Entonces levantamos una variable que nos permitió hacer toda una campaña de concientización de la importancia de la higiene del sueño, de poder dormir la cantidad de horas que dicen los neurólogos, que son 8 horas, que hoy es impensado que Vos pueda dormir. Hay alguien que dormís 8 horas por día y te mira. ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué no ¿Qué estás haciendo? Nada, Bueno, laburaste. es la primera reflexión, sí, tal cual. Es terrible, pero nuestro cerebro es el mismo que era y tiene las mismas necesidades de descanso que tenía hace 10 años atrás. Incluso creo que va mucho más rápido nuestro cerebro que hace mucho tiempo atrás. Nada, obviamente toda la tecnología hace que nosotros, digamos, volemos un poco más. Y no. Y no.
Porque ¿sabés qué es lo que nos encontramos? Es fantástica la tecnología, pero lo que hace es reemplazar funciones mentales que vos antes tenías que hacer una cuenta, Y tenía que escribir en el papel. usabas la cabeza o escribías en el papel, o yo tenía que contarle a alguien cómo era este lugar y hacía un esfuerzo para memorizar cuántas ventanas había, de qué color son las paredes. Hoy saco una foto y la mando por WhatsApp, Ya está. o agarro la calculadora y o le pregunto algo a la inteligencia artificial. Y todo eso que es tan fantástico hace que el cerebro deje de entrenar esa función. Claro. Entonces el se atrofia. Claro. Y entonces de repente tenés que hacer una división de 2 cifras y Olvidate. no te acordás ni dónde se ponían los números. ¿Cuál es el impacto de eso en seguridad? Es que a veces las empresas vienen como un pasito más atrás en lo que es la automatización y toda la tecnología y demanda las mismas habilidades cognitivas que demandaba hace 10 años Claro. atrás. Y ya no tenemos esas habilidades. Estamos más desmemoriados, sobre todo. Atrás de la falta de memoria a veces lo que hay es una falta de atención. Hago 20 cosas a la vez, yo charlo con ustedes, les pido el teléfono y hago otra cosa y gestiono. Eso que parece que es bueno, que es el multitasking, que a veces es buscado en recursos humanos. No hay manera de sostener un multitasking en el que uno es bueno en todas esas áreas, porque el cerebro no se puede ocupar de todas esas cosas. No puede ser competitivo constantemente en eso. Definitivamente. Y en todas las cosas a la vez. Entonces lo que viene pasando, que yo lo digo siempre que no está bueno decirlo así, pero es la manera en la que yo encuentro que tenga más impacto, es que estamos más torpes. Entonces, ¿qué hacemos? Si esa persona que está más desconcentrada, más desmemoriada, con dificultades a la hora de tomar decisiones seguras, tiene que ir a trabajar y nosotros tenemos que prevenir que se accidente. ¿Cómo lo trabajo? Entonces, Porque eso es, de vuelta a casa, estoy torpe en mi casa y estoy torpe en el trabajo. Si yo puedo manipular, entre comillas, dentro del trabajo, porque es un recinto de trabajo y demás, pero fuera de la casa vuelve a ser torpe. Entonces, ahora que diga algo después de la manipulación que está bueno en relación a la ética, pero es un gran desafío porque nosotros también somos lo que hacemos fuera del trabajo, Obvio. ¿no? El que dormimos mal, que miramos series todo el día, que no dejamos de hacer actividad física. Y entonces usando un concepto que es la neuroplasticidad, que viene de las neurociencias, que es la capacidad del cerebro de generar nuevas conexiones, por suerte, generamos como un entrenamiento neurocognitivo en personas sanas, porque en realidad el entrenamiento neurocognitivo en general está para las personas que tienen demencia o Alzheimer. Y en realidad yo tuve la posibilidad de adaptarlo, por eso digo que soy una apasionada, porque uno está siempre viendo cómo resolver o cómo aportar en lo que uno cree. Conectando en nuevas conexiones neuronales. Bueno, Constantemente. claro, exactamente. Entonces hicimos una serie de talleres que era todo un desafío, porque era como probar, ensayo de error. Y sí nos dimos cuenta que las capacidades cognitivas mejoran con el debido entrenamiento. Entonces vos hablabas de la casa y el trabajo. Lo que hicimos fue llevar también esas pautas de entrenamiento a la casa de cada uno de ellos. Entonces venía gente, vos sabés que ahora yo antes esperaba a mi mujer en no sé dónde y estaba con el celular. Ahora me compré el librito de palabras cruzadas y estoy haciendo sopa de letras y... activando de vuelta el proceso. Exactamente. Mismo el tema de leer, ¿no? O sea, se está perdiendo bastante porque como es todo lo que necesites de buscar en YouTube, en un minuto lo soluciona. Un resumen de un libro, Está todo acá. en 15 minutos un libro de 300 hojas. Es que está todo acá. YouTube y la inteligencia artificial. Bueno. Eh, Yo... Es un asistente más. Sí, en realidad yo creo que más que existente en algún momento está compitiendo con el cerebro humano. Es cuestión de entrenarlo, nada más, digamos, ¿no? Es decir, y la variable está en esa. Creo que ahí es donde entramos como ser humano y creo que la profesión en la que te desempeñas, nosotros como profesionales en realidad, o en mi caso, y sé que mis colegas también lo hacen, yo soy contador, nada que ver, pero se usa en base a consulta. Yo tengo este conocimiento porque ya lo adquirí. Claro. Che, no es que sigue siendo el mismo. ¿Estaba correcto lo que sigo pensando? Y lo tirás para chequearlo. Pero simplemente se usa de esa manera desde el punto de vista profesional en nuestra profesión porque la toma de decisiones, sea en cualquier rubro, la persona lo hace. De acuerdo. Con los conocimientos que tiene, con las experiencias que tiene y con la información que tiene en ese momento. Entonces, creo que va a ser un buen asistente. Que va a cambiar a muchas personas, sin duda. Pero va a cambiar los riesgos que estás diciendo hoy, de automatizar. Como hablo contigo, hago así, hago 10 cosas a la vez. Lo voy haciendo hasta que pasa algo. Y ahí, como dijiste, ¿cambió algo en estos años en los que vos hoy sos especialista en este tipo de cosas?
en la industria en general. Hay industrias que, porque en Uruguay yo no veo mucho así, que tengan psicólogos dentro de empresas, enfocados al rubro de seguridad. ¿Se ve mucho eso acá hoy en día? O sea, ¿hubo un avance o sigue siendo todo de a poco? La verdad es que yo no lo veo. Psicólogos trabajando en empresas, en prevención de accidentes, no he tenido, a lo mejor no me ha tocado conocerlos o no. Sí, como que se ha empezado a implementar, que sí lo hacen los técnicos y los licenciados, esa pata de trabajar con las conductas y el comportamiento. Los psicólogos dentro de las empresas siguen trabajando en recursos humanos, en psicotécnicos, en evaluar otras cuestiones. Sí, incluso en lo previo a ingresar a una empresa, una persona, que es la parte que ella está analizando. Que es importantísimo. Sí, obvio. Yo esto digo, si bien no hay formación, que era mi duda o mi dilema si dedicarme a esto o no cuando tuve la oportunidad, todo lo que son los procesos de recursos humanos, o sea, que una empresa tenga la estructura adecuada, las descripciones de puestos claras, los perfiles definidos, que tenga la misión, la visión, los valores, que es lo que marca el rumbo de la empresa, que la gente sea seleccionada de acuerdo al perfil y las competencias adecuadas, que esté bien liderado, que los procesos de comunicación sean correctos, que haya procedimientos. Todo eso contribuye a que haya un lugar de trabajo más seguro. Generalmente el germen de un accidente es una dificultad en la comunicación. 100%. Más arriba, en el medio, en el último eslabón de la cadena. En la parte que quieras. O sea, que es en los mismos procesos que uno puede trabajar desde recursos humanos, que es lo que yo encontré como broche de oro a esto, que uno lo puede usar para un fin tan noble y tan interesante como la preservación de la vida humana cuando trabaja en prevención de accidentes. O sea, que no es muy diferente, no es un mundo nuevo, aprendiendo lenguaje nuevo y procesos que a lo mejor eran desconocidos. ¿Te sirve el ser profesora con lo que implementás en el día a día? Por una cuestión de captar conocimiento, de captar... Sí, más que nada para lo que son los talleres y toda la cuestión pedagógica, porque también mi trabajo tiene mucho de pedagogía, con uno entrena observadores que después van al campo. Definitivamente sirve, te da más herramientas que a lo mejor no tendrías solo con la profesión de base. Lo que a mí me gusta de ser profesor es justamente eso. Esta semana fueron de exámenes finales y yo trato, yo no sé qué impacto tienen ellos, porque bueno, ¿qué me meto, dónde no? Pero sí es una referencia en relación a la ética. Vos decías recién, usaste la palabra manipular. Este tipo de programas o de líneas teóricas habla que un comportamiento se puede cambiar, por ende manipular, con una palabra delicada de nombrar, Sí, obvio. a favor de la seguridad, pero también en contra, si uno quiere. Entonces ser ético, inclusive ético frente a cuando prima la productividad o hay apuros de otro. Claro, otros factores que influencian el proceso, digamos. Y aunque uno se tenga que pelear con aquel mismo que lo contrata o que le da de comer a veces, ¿no? Sí. Tener claro dónde está la ética de cada uno, y ahí es donde uno ve los verdaderos profesionales. Los apasionados, digo, porque labura cualquiera o ganarse el pan. Sí. Pero a mí me parece que para dedicarse a seguridad hay que tener como una vocación especial. Bombero, técnico, licenciado. Hay que tener una vocación especial. Somos medio bichos raros. Pues medio bicho raro, digamos. Vamos con 2 preguntitas. La última, después tirás el casito ahí, el ejercicio práctico. ¿Me gustó? ¿Sí? ¿Te gustó? Yo le primero que me hagas a mí, ¿hacer la pregunta o le vas a dar vos? Vos dale vos. ¿Sí? Me encantó lo que dijiste de la docencia y creo que sí es acertado el poder seguir aprendiendo a medida que vas comunicando, porque es un poco lo que estamos haciendo acá también. Estás tirando muchísima data que capaz que inconscientemente lo estás haciendo, pero mucha data que para esos chicos que están viéndote, esos profesionales, esos dueños de empresa que hoy capaz que dicen, no, pará, mi empresa puedo llegar a destinar presupuesto para esto, porque es difícil cuando las cosas también no pasa nada. Nosotros somos reactivos muchas veces, que che, pasó eso y a los 2 meses entraste. Tenemos que trabajar en eso, sin duda. La pregunta es, ¿qué consejo le darías a esos chicos que te están mirando? Que capaz que hoy son chicos que le das clase y le tomas exámenes finales, pero en todo largo de esta trayectoria decís, bueno, aprendí esto y quiero que se vayan con esto de hoy. Bueno, el guiño de la ética, y lo digo porque más de una vez uno se ve entrampado en cuestiones de que ¿qué hago? ¿Cuido mi trabajo o defiendo una posición, ¿no? Sobre todo cuando
uno no logra que el otro vea. Cuando yo veo que el riesgo es subjetivo, ¿qué va a pasar? No sé, tan fundamentalista, hasta que las cosas pasan, que es lo que a mí me da pánico. O sea, yo no quiero poner mi cabeza en la almohada sabiendo que vi un riesgo, que tuve una información delicada, sobre todo porque mi trabajo implica escuchar confidencialmente muchas cosas que a veces la gente, por miedo, por temor, elige que se quede ahí o que no tenga otra trazabilidad. Yo lo que les diría es eso, que mantengan siempre el enfoque en para qué trabajan. O sea, la nobleza de trabajar a la preservación de la vida humana, definitivamente. Y que tengan en cuenta que las personas somos seres cambiantes, subjetivos, que atender esas cuestiones en el día a día, que nunca, vos hablabas de cultura, yo te decía, uno nunca va a llegar a una cultura de decir, ya descanso. No. Porque además cuando hay cultura, después pasan cosas, vos te pasan cosas como ser humano y atender a esto y funcionar más como facilitador que como policía, que a veces es la figura más temida y que tiene una connotación negativa y que a veces uno siente que no es bien tomado por los grupos de trabajo. Tenemos que cambiar como esa mirada y estar ahí como facilitador. Si bien a veces toca hacer observaciones, levantar esas observaciones y hay todo un proceso a seguir sobre eso, yo creo que son las puntas más importantes. A mí lo que me ha generado más orgullo en el dictado de clases es que justamente cuando vienen a dar el examen final, que yo les pido que hablen sobre un caso y demás, me pasó justamente ayer tomando exámenes, dice, ya espero que esté bien que aprobar el examen porque yo ya hice la propuesta en mi trabajo y ya fue aceptada, ya la estamos llevando adelante. Es como que hice la propuesta en base al trabajo. Al trabajo y lo lograron, o sea, desde una mirada humana, de una mirada en comportamiento, poniendo gente en el campo, que es lo que digo, si nosotros estamos más torpes hoy, que esto es importante para los que se estén formando, ¿no? Si yo digo que estamos más torpes, la manera más inmediata de resolverlo es que haya más ojos Obvio. regulando lo que yo estoy haciendo mal y no me estoy dando cuenta, porque no lo hago porque soy insegura o soy jodida o no me importa. Lo hago porque no me doy cuenta en ese momento. Entonces, a veces, el fomentar que la seguridad, esto que se escucha tanto, que la seguridad la hacemos entre todos, pero que de verdad eso se haga carne, y que yo no tenga problema en que vos sos mi compañero o hasta mi jefe, decir, che, pará, cuídate porque si seguís por ahí te vas a accidentar. A veces son las cuestiones que más cuestan. Y otro tema importante es la participación. O sea, nadie sabe tanto del trabajo como la persona que mete la mano. Sin duda. Vos podés ser máster, 10 títulos de ingeniería, pero el ruidito que pasa cuando Eso es esto. vivo, Claro. y las empresas no le dan lugar a eso. Parece que le tienen miedo al aporte de los empleados. Y hay un doble sentido de esto, porque ese aporte levanta a veces mejoras significativas, porque ellos conocen los riesgos, conocen las mañas, pueden hacer buenas propuestas de mejora y además que uno le dé la participación a los empleados motiva 100%. de una manera increíble. Y un empleado motivado está mucho más enfocado. Sí, mucho incluso más enfocado y más predispuesto a recibir todo lo que vos estás hablando, ¿no? Es decir, esta actitud positiva, estar aprendiendo permanentemente. Yo creo que es un mensaje súper potente. ¿A quién tiene Natalia como referente? En el mundo de la seguridad e higiene, en el mundo bomberil, en el mundo industrial. ¿Quién fue de alguna manera que te metió en este camino, que vos decís, esta persona creo que es? La verdad, yo no tengo demasiados ídolos ni referentes. Tengo referentes de mi profesión. Tengo referentes, en realidad, ¿sabés quiénes empiezan a ser mis referentes ahora? Los grandes comunicadores. A lo mejor son de otras áreas, pero digo, que alguien pueda comunicar con impacto y lograr lo que tal vez sea lo que más me está desafiando en este tiempo, porque digo, si uno logra comunicar, puede lograr grandes cosas al mundo de las empresas y me cuesta ubicar a alguien puntual porque son muchas personas. Es más, esta transformación, vos hablabas de 8 años, la transformación en el trabajo, también es una transformación personal. Obvio. Uno está en constante búsqueda de lo que uno va a hacer, de desarrollarse. Bueno, y en este momento me parece que la comunicación es una cuestión clave. Capaz que es un antes y un después esto, ¿eh? Sí, sí. ¿Es una? Un antes y un después. Ahora Sí. vas a comunicar. ¿Quién te dice? Puede ser. Arranca un proceso. Mirá que yo arranqué así, ¿eh? Arranca un proceso. Arranca un proceso. Vamos con el último caso, cortito nomás. Vamos a una empresa nueva, ¿sí? Entrás como psicóloga en la empresa y ¿qué es lo 2, 3 características que ves primero para poder hacer un pequeño diagnóstico
genérico, ¿viste? Esos 2, 3 tips que les puedas dar a los chicos, a los prevencionistas, a quien esté en tu profesión también, que va a Natalia y dice, bueno, para estas son las 2, 3 cosas que miro primero para hacer un diagnóstico general. Bueno, lo primero, y ahí creo que es algo que tiene que ver con mi profesión, es escuchar el pedido. O sea, si alguien, suponete que me van a contratar a mí, generalmente los prevencionistas los contratan porque es por ley, cada tanto trabajadores, ¿no? Y no quiere decir que uno esté de verdad alineado ni convencido. Entonces el pedido, escuchar qué hay atrás de lo que te dicen, qué hay atrás y ¿Qué dice el ver- empresario? y quién está verdaderamente comprometido, porque a veces el empresario encarna un mensaje que no cree De acuerdo. y no hay posibilidad, no hay mucha chance si no está convencido el más alto, el que esté en, Sí, la cabeza de cosas, en ¿no? otro país, ¿sí? Hay pocas chances, más tarde o más temprano eso se va a empantanar. Del vamos eso, la estructura de la empresa, o sea, que tenga una estructura clara, principalmente, y algo que me sirve mucho a mí, y que deberían ser los prevencionistas también, es un levantamiento de percepción. Yo siempre digo, la percepción no es la realidad. Que yo perciba que en esta empresa hay cosas que... No es la realidad, pero es mi realidad. Es la realidad para mí que estoy hablando de mi percepción, y uno trabaja todo el tiempo con la realidad de las personas. Entonces, y es la mejor manera a veces después de hacerle devoluciones a los altos mandos. Uno dice, no estamos diciendo que esta es una empresa insegura, estamos diciendo que la gente percibe que hay procesos que deberían mejorarse en seguridad. Entonces es una manera como más liviana de plantear algunas cosas, porque a nadie nos gusta que nos digan que Obvio. hacemos algo malo, que hay algo. Es una buena manera de entrar, y si uno no trabaja, yo siempre digo que para cambiar un comportamiento hay 2 cosas. Uno son los antecedentes o los activadores, que son las normas, procedimientos, métodos, y otra las consecuencias. Hasta el comportamiento más inseguro, más loco, tiene una consecuencia que lo justifica. Que no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo, pero si nosotros no entramos a la cabeza de esa persona, y ahí es donde viene la empatía, pero no la empatía emocional, la empatía racional. A ver cómo ve esta persona. A lo mejor se saca un EPP porque tiene calor y le parece que va a ser más cómodo. Pero si yo no veo cuáles son tus razones, no las puedo cambiar. 100%. Sin duda. Y cuanto más te diga que no y te ponga carteles prohibiendo, más vos vas a tener la ganas de hacerlo. Tal cual. Entonces hay que cambiar el foco, hay que cambiar la óptica. Y esto que decía de la comunicación, cuando ustedes me preguntaban por mis referentes, me parece que termina siendo la clave para los prevencionistas. 100%. Como todo vuelve ahí, iba a decir, como todo vuelve a la comunicación. 100%. La falta de comunicación en este caso. Lo que pasa es que nada, obviamente que hoy en el mundo globalizado que estamos, no tenés una comunicación clara, algo simple, conciso. Nada, volvemos de vuelta para atrás. Es decir, queremos solucionar con este aparatito todo lo otro. La realidad es que nosotros necesitamos es el tacto, es escuchar, es aprender. Ella recién lo dijo, cuando va a una empresa, lo primero que hace es escuchar. Pero no escuchar lo que vos estás hablando, escuchar lo que verdaderamente está en el fondo. ¿Entendés? Es decir, ¿qué es lo que está en el fondo de lo que vos le estás hablando? ¿No? Eso es lo complejo también. Y yo digo 2 cosas. En un mundo hiperconectado, No hablamos. estamos teniendo el mayor problema de comunicación. Sin duda. No hablamos. Y otra cosa, que esto viene más del psicoanálisis, de mi formación de base, digo, entre lo que uno quiere decir, lo que uno puede poner en palabras, lo que efectivamente dice, lo que vos escuchás como... Lo que vos entendés, lo que vos comprás de lo que yo digo y lo que vos podés hacer, no sé cuántas cosas dije, pero hay como 9 posibilidades de no entenderse. 100%. Y si uno no lo tiene en cuenta, pues digo, los prevencionistas también son comunicadores, corrigen conductas, hacen señalamientos, dan retroalimentación, dan capacitaciones, inducciones, charlas. Es por ahí y es difícil dar un manual, digamos, que sirva para todos los casos. Por eso digo que uno tiene que ser flexible, pero que siempre el foco tiene que estar puesto en el otro. No en lo que yo voy a decir para que digan Claro. qué importante soy. No, en el otro. ¿Qué puedo usar? ¿Qué palabras? ¿Qué ejemplos? Para que estas personas puntuales puedan comprar el mensaje que yo necesito que compren. Espectacular. Nada, Me encantó. excelente. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy ¿Sí? cómoda. Sí. Sí. ¿Cambió? ¿Qué vamos a hacer? Ya a mí me encanta, Ludo. ¿no? Me da la palabra para hablar de lo que me Nada. gusta y... Muy gracias por tu tiempo, por el espacio. Súper agradecido, súper enriquecedor. Por lo menos, nada, yo también me llevo muchas cosas para mí. Nada, agradecidos por tu No, tiempo. muchísimas gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Por considerar que lo que podía decir puede llegar a ser de interés. 100%. Chicos, y gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa de Simple Vez. Chao, chao.